Vale, Edgar, muchísimas gracias, gracias por la presentación y pues bueno, vamos a darle celeridad a esta siguiente charla. Eh, Hablando de lo que son los accesos vasculares ecoguiados, pues bueno, vamos a ver dos tipos de accesos vasculares, tanto los periféricos como los centrales, ¿verdad? Anteriormente teníamos algunas circunstancias que dificultaban la colocación de un catéter. Hablando de lo que eran los accesos centrales, pues convencionalmente lo hacíamos por anatomía, ¿verdad? Sabíamos por dónde pasaban los vasos, ahí puncionábamos y colocábamos el catéter. Existía pues gran variabilidad y la cuestión del error humano siempre va a estar presente. ¿Qué es lo que buscamos en nuestros pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos? Obtener acceso al primer intento. La verdad es que es muy difícil que al primer intento pues pueda lograr canalizar un paciente pediátrico, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? Una adecuada colocación y que no haya complicaciones. Dentro de las complicaciones puede haber punciones arteriales, hematomas, infecciones, neumotórax, hidrotórax, quilotórax, alguna lesión nerviosa, pérdida del capital venoso, trombosis venosa o perforaciones. Eh, una de las desventajas que tenemos nosotros en el área pediátrica, sobre todo en los pacientes prematuros, los pacientes que tienen edema o aquellos pacientitos que están obesos, pues a quién no le ha pasado, ¿no? Que los accesos son demasiado difíciles, llegan a tener múltiples punciones, hemos visto niños puncionados hasta 50 veces, en donde no se ha podido lograr una vía ni periférica ni central. Entonces, lo que tratamos de evitar precisamente con el uso de la ecografía es esto, llegar a tener tantas funciones en nuestros pacientes. Otra de las cosas para lo que nos va a servir la ecografía es para corroborar su adecuada colocación. ¿Cuántas veces no hemos visto que se han colocado accesos centrales y pues la colocación no es como que la adecuada, ¿no? Y obviamente pues verificamos que no existan complicaciones y si existen complicaciones, pues le damos manejo a esas complicaciones. Como les comentaba ahorita, ¿cuáles son las diferencias en el paciente pediátrico a diferencia del paciente adulto? Pues los diferentes grupos de edad. Tenemos diferentes grupos de edad, no es lo mismo un lactante menor, un lactante mayor, un preescolar, un escolar, como un adolescente, ¿verdad? El calibre es muy variable, de 1.5 milímetros hasta 2 centímetros, entonces es una gran diferencia. La profundidad también es variable, desde 4 milímetros hasta 3 centímetros. La laxitud de la piel, como mencionábamos ahorita, los pacientes obesos a veces es un poquito más complicado. Eh, la relación del vaso, aquí debemos definir bien qué tipo de transductor es el que vamos a utilizar. Obviamente, pues existe una premisa, ¿no? Entre más pequeño el paciente, pues se requiere más experiencia. Entonces, siempre se busca al personal de mayor experiencia para la colocación de los accesos vasculares. Y otra de las situaciones que es importante tomar en cuenta en pediatría, que es que el transductor me debe permitir manipular el área. A veces es un poquito complicado en los pacientes y tenemos que hacer una combinación de las técnicas o simple y sencillamente cambiar nuestra técnica para poder colocar un acceso vascular de forma adecuada. Y pues todos recuerdan esta caricatura, ¿no? Antes del ultrasonido, pues era lo que nosotros esperábamos, ¿no? Que pues no podíamos ver más allá, pero gracias al advenimiento del ecógrafo, pues podemos ver más allá de lo evidente, como la espada del augurio, ¿no? Nos permite ver más allá de lo que nuestros propios ojos nos permiten ver y nos ayudan para poder ser más certeros en la colocación de los accesos. Bueno, entrando a lo que son los accesos vasculares periféricos, vamos a ver que, y los que somos de no digamos de la vieja escuela, ¿verdad? Porque somos la misma escuela a final de cuentas. Los que somos un poquito más de mayores años, porque tenemos ya muchos médicos jóvenes que ya no han visto lo que nosotros hemos visto, ¿no? Les voy a mostrar una imagen en la cual vemos dónde podemos canalizar a un paciente. Y si ustedes se fijan, esta imagen me llama mucho la atención porque
¿Cuántos de nosotros no llegamos a ver pacientes canalizados en la frente, pacientes canalizados en la vena temporal, posterior a al pabellón auricular, y en algunos otros lugares, ¿no? Sobre todo lo más comúnmente que normalmente veíamos, perdón, era pues en el dorso de la mano y también en lo que era la parte de la tibia posterior o en las venas dorsales del pie. Sin embargo, pues gracias al advenimiento del ultrasonido, hemos podido lograr evitar ese tipo de vasos sanguíneos y poder colocar catéteres más certeros con menos intentos y que podemos asegurar que están bien colocados. Ahora, existen dos maneras para poder hacerlo: ecoguiado o ecoasistido. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, el ecoasistido es una punción sobre la marca del trayecto, ahí perdón por la falta de ortografía, me faltó, me comí una T, o el punto de acceso. Nosotros colocamos nuestro ultrasonido, marcamos, vemos que ahí está el vaso y ahí puncionamos, sin tener el transductor. A diferencia del ecoguiado, aquí no. Aquí tenemos una punción bajo visión directa en tiempo real. Nosotros estamos viendo cómo está pasando la aguja hasta que llega y penetra la pared del vaso. Y pues si ustedes recuerdan a Robin cuando llega, pues así llega, ¿no? Llega sin ver. Y antes del ultrasonido, pues teníamos todos estos riesgos, ¿no? ¿A qué le voy a picar? ¿Voy a picar un nervio? ¿Voy a picar una arteria? ¿O voy a picar una vena? ¿O voy a picar la pleura? Y así estábamos a ciegas. Pero siempre llega el amigo que lo ayuda, ¿no? Y si traemos un ultrasonido, pues bueno, veamos. Y ya con el equipo de ultrasonido, pues podemos tener una mayor visibilidad y evitar las complicaciones. Tenemos dos técnicas que se conoce como la técnica en plano, que es donde vamos viendo el trayecto de la aguja, o la técnica fuera de plano, ¿sí? En la técnica fuera de plano, aquí nada más nosotros vemos el punto de la aguja, podemos irlo manipulando el transductor hasta ir bien hasta llegar al punto, o podemos ver cuando ya la aguja ya penetró en el vaso, ¿verdad? Pero en plano, nosotros vemos todo el trayecto de la aguja. Recordando un poquito acerca de la anatomía, habitualmente pues los lugares en donde más canalizamos a nuestros pacientes son en el brazo o el antebrazo. Son las venas que preferimos utilizar. Si recordamos, pues aquí tenemos a la vena basílica, tenemos a la vena cefálica, pero algo muy importante, si ustedes se fijan en la basílica, tenemos por ahí una arteria que pasa muy pegadita, muy cerca a ella. Entonces el riesgo de punción arterial es muy alto. Por lo tanto, la mayoría preferimos utilizar pues la cefálica. Ahora sí, ¿qué tipo de transductor vamos a utilizar? Bueno, el transductor que nosotros vamos a utilizar, sabemos que existen muchos transductores, pero el que debemos de utilizar es el transductor de alta frecuencia que nos da que nos da una profundidad pequeña, pero con muy buena visualización, ¿verdad? Por eso utilizamos los transductores lineales o podemos utilizar incluso los transductores que son vasculares. Existen unos equipos que son exclusivamente vasculares y son específicos para ver vasos sanguíneos, como lo es el transductor de abajo. Los de arriba son los lineales y el de abajo es el vascular. Pero generalmente pues utilizamos y lo que más comúnmente vamos a encontrar en nuestras unidades hospitalarias pues van a ser los transductores lineales. Entonces es importante saber que vamos a utilizar un lineal. Un convexo no nos va a servir para poder realizar una colocación de un acceso venoso. ¿Necesitamos equipos sofisticados para poder hacerlo? No. Claro que si tenemos un equipo sofisticado, pues sería lo ideal, ¿no? Porque podemos tenerle o sacarle mucho provecho a todos los beneficios que tiene. Sin embargo,
Si usted se fija en este transductor, este ultrasonido es un ecógrafo de los años 70, por ahí más o menos. eh, los transductores no tenían cristales, tenían agua. Y a través del agua, pues podíamos lograr localizar los vasos sanguíneos. La pantallita, pues es una pantalla muy pequeña, pero nos ayudaba mucho y con ese fue con el que iniciamos las primeras prácticas cuando empezamos a dar los cursos de POCUS. Pero como les digo, bueno, si ya tengo yo un equipo de alta resolución que me permite aumentar la visualización del vaso y podemos hacer una exploración mucho mejor de él, pues lo utilizamos. Entonces, existen equipos que ya traen presets cargados en donde pues vamos directamente sobre el vaso venoso o el arterial, dependiendo de lo que queramos nosotros colocar, ¿sí? Algo muy importante es que cuando ya tenemos a nuestro paciente, es importante la orientación, hacia dónde nos vamos a orientar nosotros y nuestro transductor. Bueno, pues nosotros siempre tenemos que orientarnos frente a nuestro paciente en los accesos vasculares periféricos y al momento de colocar el transductor, la marca debe estar siempre a la derecha del paciente para que yo así pueda ver cómo va entrando mi aguja. Y cuando yo cambio para hacerlo en plano, esto es cuando lo hacemos fuera de plano. Cuando lo hacemos en plano, giramos el transductor y la marca del transductor tiene que estar hacia donde estoy yo, para que de esa manera pueda entrar el catéter y yo poder ir viendo cómo va entrando la aguja en ese catéter. Entonces, por lo tanto, es importante esto. Y ya una vez que yo tenga localizado mi vaso, yo ya no voy a ver a mi paciente. Si ustedes se fijan en la imagen, ya no estoy viendo al paciente, ya estoy viendo directamente la pantalla del transductor. Entonces yo tengo que tener la pantalla del transductor frente a mí, el paciente igual frente a mí, pero hacia un ladito, y la pantalla frente a mí para poder yo estar viendo y haciendo el procedimiento para la colocación del catéter venoso. Algo muy importante que tenemos que hacer, bueno, como yo les decía, ya no estamos viendo al paciente, ya lo que estamos viendo es la pantalla del ecógrafo y localizamos el vaso. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer un barrido de ese vaso para revisar que ese vaso esté bien, que esté libre, que no tenga alguna obstrucción, que no tenga algún trombo y sea un adecuado vaso para poder canalizarlo. Es importante que yo tenga centrado en la pantalla el vaso para poder funcionar. Si yo no lo tengo centrado, la realidad es que va a ser un intento probablemente fallido. Y si yo lo tengo centrado, en el momento en que yo estoy introduciendo la aguja, va a ser más certera la entrada de esta al vaso sanguíneo. Como les decía, existen pues las técnicas fuera de plano, que es esta en donde estamos viendo la aguja, y podemos ir siguiendo su trayecto si nosotros queremos, ¿verdad? Pero tenemos perdón, aquí va, aquí y aquí va la aguja. Y tenemos el que es en plano. Cuando es en plano, nosotros vamos a ir viendo cómo va entrando la aguja directamente al vaso sanguíneo. Se esquematiza un poquito más en esta imagen. El eje corto, que es fuera de plano, así vemos nuestro vaso y así vemos la aguja. Y en el eje largo lo vemos de esta manera, ¿no? Está entrando a la piel la aguja, aquí tenemos nuestro vaso, vamos viendo cómo va pasando la aguja, cómo penetró ya en el vaso, aquí ya logramos que nos diera retorno y aquí pues ya está colocado nuestro catéter. ¿Qué es lo que podemos hacer? En muchas ocasiones lo que podemos hacer para asegurar que ya estamos dentro del vaso también, cuando estamos haciéndolo fuera de plano y que ya estamos cerca de llegar a nuestro destino final, a funcionar nuestro vaso sanguíneo, hacemos un giro para quedarnos en plano y ver que efectivamente pues estamos funcionando nuestro vaso que está entrando. Se pueden combinar ambas técnicas, sí, se puede utilizar cualquiera de las que ustedes gusten sin ningún problema, todo depende de la experiencia que tengamos. Y como les decía, pues aquí vemos en este equipo, aquí estamos localizando el vaso,
Aquí está localizado nuestro vaso y les voy a mostrar cómo se ve pues en un equipo de alta resolución. Aquí vemos nuestro vaso y aquí tenemos la aguja ya adentro del vaso. Aquí estamos haciendo la práctica en donde los enfermeros están ya trabajando, ya localizaron el vaso y ya están colocando allí el acceso periférico. Ahí vemos cómo ya entró la aguja, cómo ya nos dio retorno y ahí estamos viendo que efectivamente ese catéter ya está colocado a nivel periférico. Aquí tenemos también esta imagen en donde pues ahí agarramos de conejillo de indias al doctor Gerardo y pues logramos colocarle también ahí un acceso periférico. Ahí estamos viendo, el ultrasonido está centrado en el vaso, picamos directamente donde está la marca del transductor, ahí estamos entrando y ahorita vamos a ver que ya está colocado el acceso y aquí lo vemos en el equipo de ultrasonido, donde está el vaso y la punta de la aguja, ¿verdad? Entonces, con los pacientes pequeños, los pediátricos es un poquito más complicado, claro. Sin embargo, pues lo importante es empezar a hacerlo. Si no lo hacemos, nunca lo vamos a lograr. Y entre más practiquemos, más experiencia vamos a tener para poder localizar los vasos sanguíneos de nuestros pacientes pequeñitos y poderlos canalizar. Pasando a lo que son los accesos vasculares centrales, bueno, ¿por qué se decidió la utilización del ecógrafo en los accesos vasculares centrales? Anteriormente, pues igual como les decía, ¿no? Pues aquí tenemos al Robin, pero pues ¿a qué le está apuntando? Antes del ultrasonido, pues le apuntaba a la pleura, le apuntaba a la vena, le apuntaba a la arteria y por eso es que se decidió la utilización del ecógrafo. Existen 5P del acceso vascular ecoguiado, que son preevaluación. Tenemos que evaluar previamente a nuestro paciente, verificar que ese vaso esté correcto, sea un vaso adecuado para poder canalizarlo. Preparación, tenemos que preparar nuestro equipo previo a la colocación del catéter. La punción, es importante saber con qué vamos a puncionar, qué tipo de catéter es el que vamos a colocar, qué lado es donde vamos a puncionar y el posicionamiento también, hacia dónde vamos a posicionarnos nosotros en el caso de los accesos vasculares centrales. Y post procedimiento tenemos que revisar que ese catéter haya quedado bien colocado y verificar que efectivamente esté en un vaso venoso y no en un vaso arterial. Como les comentaba, las indicaciones anteriormente de la colocación de un acceso vascular ecoguiado eran estos, ¿no? Era una técnica de rescate de intentos fallidos, pobres reparos anatómicos en los pacientes para una técnica convencional, y se decidió modificar estas indicaciones. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, pues es por seguridad del paciente, ¿no? Es más seguro la utilización del ecógrafo que hacerlo de manera, por reparos anatómicos con la técnica convencional. En pacientes con coagulopatía también, ¿cuántas veces no pedíamos nosotros la colocación de un acceso vascular porque ya no teníamos vía? Y pues el paciente estaba plaquetopénico. ¿Y qué es lo que nos decía el cirujano? Pues no, primero pásale plaquetas porque si no va a sangrar mucho en el quirófano. Y pues ahorita se utiliza ya como un estándar de calidad. Claro que en las instituciones, para que se mantenga como una institución de calidad, se va a tomar en cuenta que se utilice el ecógrafo para la colocación de los accesos vasculares. ¿Cuáles son los lugares en donde podemos funcionar? Pues dentro de los más conocidos está la vena femoral. Eh, Aquí podemos vemos por ejemplo en esta imagen, cómo está la vena femoral, la bifurcación de la arteria, el nervio. Tiene una reducción de la tasa de falla en el 85%, una reducción de punción arterial del 86%,
En el caso de la vena axilar o subclavia, esto es muy importante saber porque eh, se puede colocar el catéter subclavio, ya sea por la parte de abajo de la subclavia, como normalmente estamos acostumbrados a colocarlo, pero también se puede colocar por la parte posterior. Y esto va a depender de la experiencia de cada quien. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer por la cuestión de la cercanía con la pleura es evitar agarrar como tal la subclavia, sino irnos en la parte posterior y agarrar más bien la axilar, en donde cambia de axilar a subclavia, en donde sabemos que hay menos riesgo de punción pleural. Sin embargo, en esta vena, pues tenemos aquí lo que yo les decía, ¿verdad? Aquí, pues en esta parte, pues está ya lo que es la, el, la subclavia y la podemos agarrar por debajo, la podemos tomar por detrás, pero la podemos agarrar en esta parte, en donde hay menos riesgo de punción de la pleura. Aquí tenemos la pleura, aquí tenemos la vena, aquí tenemos la arteria, y pues aquí tenemos nuestro, nuestro catéter, ¿verdad? En esta tenemos una tasa de reducción de falla en el 94%, una reducción de la punción arterial en un 85%, una reducción del número de hematomas en el 77% y una reducción de caso de neumotórax de 78% y de hemotórax en el 95%. Entonces, es muy grande los beneficios que tenemos al tomar este vaso por ecografía. Y la preferida de nosotros, pues la vena yugular. Algunos me dirán, bueno, pues ¿por qué no la femoral? Existe una diferencia en el paciente pediátrico en que la vena yugular es mucho más grande, es más gruesa que la vena femoral. Entonces, por eso es que preferimos nosotros irnos a la vena yugular. Sin embargo, se puede utilizar cualquiera de las venas que tengamos disponibles y que podamos visualizar y que tengamos una mejor tanto visualización como una mejor técnica de punción. Aquí tenemos la vena yugular, ¿sí? Aquí tenemos el músculo, la carótida y la yugular interna. ¿Cuál es la ventaja? Una reducción de la tasa de falla en el 86%, una reducción de la punción arterial en el 80%, reducción del número de hematomas en el 78% y reducción del caso de neumotórax en el 90% y hemotórax en el 95%. Por eso es que para nosotros esta es la preferida. Sin embargo, tenemos que saber que también tiene ciertas diferencias, ¿verdad? Hay que valorar siempre junto con la carótida porque puede tener estas variantes normales. Puede estar lateral a la carótida, puede estar anterior y lateral, puede estar anterior no completa, puede estar anterior a la carótida, puede estar anterior y medial, pero del otro lado, puede estar completamente medial. Entonces es importante que nosotros valoremos, hagamos una visualización previa para saber la relación que tiene con la carótida, para saber cuál es la mejor que vamos a poder funcionar. Como les decía, pues aquí están las diferentes variantes anatómicas de la yugular respecto a la carótida, ¿no? Y pues este estudio es un estudio que se hizo en el cual se comparó prospectivamente las diferentes técnicas, las dos técnicas utilizadas para la colocación del catéter venoso central. Aquí vemos, por ejemplo, en el grupo que se utilizó el ecógrafo y en el grupo que se utilizó la técnica convencional. Y pues vemos las grandes diferencias que hubo entre uno y otro, ¿no? Eh, el rango de edad, el tiempo que se utilizó para la colocación del acceso y vemos que realmente fue menor el tiempo con la utilización del ecógrafo que haciéndolo con la técnica convencional, porque una de las cosas que se decían inicialmente cuando empezábamos a utilizar los accesos vasculares es que tardan más con el ecógrafo. No, no es cierto, se vio que efectivamente no fue así. De 450 casos que se funcionaron, el 100% se logró la colocación del acceso, diferencia de 425. Aquí podemos decir, bueno, 25 no fueron tantos, pero haciendo la comparación vamos a ver que sí, o sea, un 94.4% se pudo colocar.
¿Cuántas veces se puncionó la carótida? Sin 5 pacientes, 1.1%, pero acá fueron 48%. O sea, el 10% de los pacientes que se colocó el catéter primero puncionaron la carótida. En 2 pacientes, guiados por ultrasonido, se produjo un hematoma que pudo haber sido igual por las características mismas del paciente, 1.4%, a 38 pacientes que se le realizó con la técnica convencional, que es un 8.4%. Hemotórax y neumotórax acá no tenemos. Acá hubo 8 hemotórax y acá hubo 11 neumotórax. Entonces vemos la realidad de la colocación de los accesos vasculares, ¿verdad? Porque es tan importante poder utilizarlo guiado por ecografía y por eso lo decíamos que ya es un estándar de calidad. Disminuye el número de punciones. Aquí, por ejemplo, vemos aquí este sí es el que habla de los intentos. Fueron menos los intentos que se hicieron con el paciente que se colocó por ultrasonido que con el que se realizó por la técnica convencional. Y pues aquí también existen otros datos que nos hablan también de los riesgos, ¿verdad? Que fueron menores en los pacientes que se colocó el acceso vascular por ecografía. Y pues lo que queremos evitar precisamente es esto, ¿no? Este pacientito, si ustedes lo ven, multipuncionado, no se pudo lograr la colocación de un acceso central. O este paciente también multipuncionado en la femoral, en donde pues, no hubo la posibilidad de la colocación de un catéter. Y esto, ¿verdad? Esto es algo que ya no deberíamos de ver. Desafortunadamente lo seguimos viendo, pero esto es algo que no deberíamos de ver y por eso la importancia que tiene la utilización del ecógrafo en la colocación de los catéteres vasculares. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues existe un protocolo que se conoce como el protocolo de exploración rasiva, que es un protocolo de exploración rápida en donde visualizamos el vaso que vamos a puncionar, vemos la yugular externa, la yugular interna, visualizamos la carótida, hacemos un recorrido por toda la vena y nos vamos hacia lo que es el tronco brachocefálico y podemos localizar incluso hacia lo que es la vena subclavia y axilar. Vemos también que no haya problemas a nivel del músculo, donde vamos a puncionar, y la pleura y a nivel pulmonar. Hacemos una visualización rápida para poder definir si ese es mi mejor lugar de punción para colocar mi catéter. Y aquí, por ejemplo, les muestro esta imagen en donde vemos la colocación de un catéter, pero llama la atención que este catéter, aunque se ve central, llama la atención esta curvatura. ¿Sí? Esta no es la curvatura habitual del vaso venoso. ¿Sí? Si recordamos, pues viene de arriba para abajo, ¿verdad? O viene así. Entonces es completamente diferente. Este paciente pues no estaba colocado, aunque estaba central, pues no era un catéter venoso, era un catéter arterial. Recordamos, como les decía ahorita, la anatomía de la subclavia, cómo debe de ir el recorrido. Y aquí vemos en este video perfectamente bien. Ahí vemos el recorrido del vaso, del catéter, perdón, y vemos que no está en la vena, ¿sí? Sino que se va hacia otro lado. Y ahí vemos incluso cómo está bailando la punta del catéter, ¿no? Aquí, este es otro video del mismo paciente, en donde vemos ahí perfectamente bien cómo está bailando en la arteria y no está en la vena. Entonces, ¿qué se procedió a hacer con este paciente? Bueno, pues se procedió a colocar un catéter central guiado por ecografía, ¿verdad? Quedó central y posteriormente se retiró el catéter arterial. Aquí pues tenemos básicamente la técnica. Hay que recordar que es muy importante que tengamos una técnica estéril. Siempre es importante que nosotros
podamos contar ya sea con estas bolsas que se conocen como bolsas condón y que tengamos gel estéril. Si no tenemos gel estéril, pues bueno, si tenemos esta bolsa, podemos vestir nuestro transductor para la colocación de los catéteres, ¿verdad? Aquí vamos a ver en este video cómo se va a realizar cómo se va a vestir nuestro transductor. Ahí ya tenemos a nuestro paciente, está sedado, está con el área ya lista para la punción. Y pues lo primero que hacemos es vestir nuestro transductor. Ese gel pues no está estéril, por eso es que necesitamos esa bolsa. Ahora sí, pasamos el transductor, lo vestimos. Y ahora sí podemos manipular nuestra área para poder colocar nuestro acceso. En ocasiones hacemos esto, ¿verdad? No tenemos bolsa, no tenemos gel estéril, pues utilizamos un guante, que no sería lo más adecuado, pero ante la necesidad, como estamos ahorita en todo el país, pues podemos recurrir a ello, tratar de que sea lo más estéril posible. Como les decía, podemos utilizar cualquiera de las dos técnicas o podemos utilizar una combinación de ambas. Podemos empezar fuera de plano y posteriormente pasarnos a plano o iniciar directamente desde en plano para poder ver la visualización de esa aguja. Como yo les decía, bueno, visualizamos nuestro vaso. Aquí tenemos ya nuestro vaso y ahí vimos cómo ya nuestro vaso ya tenía su catéter adentro, ¿verdad? Vamos a proceder a mostrarles este video también, en donde vamos a ver cómo se hace la técnica. Ya tenemos localizado nuestro vaso, ya teníamos ahí el ultrasonido y para nada vemos a nuestro paciente, vemos todo el tiempo el ecógrafo, la pantalla del ultrasonido, ahí va nuevamente, y ahí se ve cómo entra. Sabemos que ya estamos adentro y automáticamente pues nos va a dar el retorno. Ya posteriormente, pues ya continuamos con toda la técnica habitual, ¿verdad? Este video pues nos explica un poquito acerca de cómo es el protocolo previo para la colocación del catéter. Nos posicionamos, localizamos nuestro vaso, ya lo tenemos ahí localizado y empezamos la punción. Primero, inyectamos un poquito de lidocaína a nivel de lo que es la piel para que no le duela a nuestro paciente y empezamos a ver en la pantalla cómo se empieza a abrir los tejidos, ¿verdad? Por la utilización de la lidocaína. Posteriormente vamos a picar directamente donde está nuestro transductor, donde está la marca. Ahí estábamos haciéndolo fuera de plano. Cuando estamos viendo que la aguja ya prácticamente se acerca a nuestro vaso, vamos a girar nuestro transductor para hacerlo en plano. Ahí se hizo el giro, ahí se ve la aguja y ahí se ve ya cómo penetró al vaso, ¿verdad? Y ahí ya sabemos que estamos adentro, retiramos nuestro equipo y ahora sí podemos verificar que efectivamente estamos adentro, pero estamos seguros de que estamos adentro porque ya lo vimos. Y procedemos con la técnica habitual. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? Bueno, pues ya colocamos nuestro catéter, hay que verificar que ese catéter haya quedado central. ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues pasamos un poquito de solución salina y tomamos una vista cardíaca para verificar que efectivamente ese catéter esté bien colocado. Y aquí vemos cómo burbujea al pasar la solución salina. Igual aquí en este video lo podemos ver, cómo pasan las burbujas de solución salina al momento de
de dar un push. Y pues ya para terminar con esta charla, antes esta imagen la presentaba yo con qué nos depara el futuro, ¿no? Ya no es qué nos depara el futuro, qué nos tiene el presente. Aquí, por ejemplo, aquellos equipos que ya tienen un Doppler color, Doppler poder, Doppler pulsado, podemos utilizar también la magia del Doppler para visualizar nuestra aguja, nuestro catéter. Y aquí vamos viendo cómo va abriendo, cómo va pasando la aguja. Y cuando llega a nuestro vaso sanguíneo, vemos como una explosión de un planeta que está muriendo, pero es donde se está abriendo la íntima de nuestro vaso sanguíneo, en donde podemos asegurar que efectivamente ya estamos adentro. Entonces, yo les invito a que podamos tener la posibilidad de conseguir los equipos en nuestras unidades para que empezamos también a utilizar la colocación de los accesos vasculares guiados por ecografía. Al principio, pues va a ser un poquito difícil, complicado, ¿verdad? Cuando yo empecé también, pues para mí fue un poco difícil, pero conforme hemos ido haciéndolo cada vez más, pues tomamos más práctica. Hay ocasiones en que por la marca del transductor, que es muy grande, y en pacientes pequeños, se nos dificulta el poder colocar el acceso completamente cogueado, entonces lo podemos hacer ecoasistido. Me pasó hace una semana, en una de mis guardias, llegó una pacientita de 10 meses chocada, con dificultad respiratoria, no se le pudo tomar ningún acceso vascular. Lo intentamos con el ultrasonido, desafortunadamente el ultrasonido no me permitía, por el área tan pequeña que tenía nuestro paciente, poder hacerlo ecoguiado, pero visualizamos el vaso, funcionamos ya sin el transductor y pues logramos la colocación de un catéter con un solo intento. Entonces aquí es cuestión de empezar a utilizar en nuestros equipos para poder trabajar con ellos y empezar a tener un poquito más de experiencia y que le vaya mejor a nuestros pacientes también. Para terminar, pues nada más me queda nuevamente invitarles a nuestro Congreso de Urgencias Pediátricas del 28 al 31 de octubre en la Ciudad de México, en el Hotel Belair. Vamos a contar con el aval de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Asimismo, vamos a contar con